Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, estamos en un dictado de clases que es inusual a través de una plataforma digital, por lo tanto, este video seguramente será visto por alumnos de todas las comisiones en los distintos turnos. Yo me presento, mi nombre es Daniel Dubín, para los que no me conocen. Soy profesor adjunto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, uno de los profesores adjuntos, conformamos un maravilloso equipo. Y el objeto de esta primera comunicación con ustedes es el de efectuar una introducción a una materia que, si bien normalmente uno puede sostener que es de uso o de comprensión cotidiana de algo que forma parte de nuestras vidas en forma permanente, que está en nuestros actos, en nuestros consumos, en nuestro modo de vivir, que está en lo que vemos en las noticias del diario cuando leemos acciones de gobierno. Nunca más palpable que en una crisis tan aguda como esta, es donde parece interesantísimo analizar desde las distintas opiniones y desde las distintas visiones la actividad financiera del Estado. Y entonces uno, para empezar a comprender de qué estamos hablando, en primer lugar, estamos hablando de finanzas. Y entonces hablamos de finanzas y nos vamos a la definición de la Real Academia Española. Estamos hablando de caudales, de bienes. Y cuando hablamos de finanzas públicas, estamos hablando de los bienes o de los caudales que administra el Estado. Y entonces, en esta postura donde hablamos de administración de bienes y de caudales por parte del Estado, justamente en momentos de crisis como esto nos preguntamos, y lamentablemente uno no lo puede hacer interactivo como lo hacemos en clase, ¿no? Pero cabe la pregunta, y creo que yo tendría de tantas personas como vean este video respuestas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque la primera pregunta es, ¿cuál debiera ser el uso, a qué debiera destinar el Estado en estos momentos los bienes y caudales que está en sus manos administrar? Y por otro lado, que está en la otra vertiente de esta cuestión, uno también podría preguntarse, pero bueno, ¿cuáles son los bienes y caudales que el Estado administra? Y son los bienes y caudales que el Estado obtiene a través de los distintos recursos de los que dispone para extraerlos de los privados, para obtenerlos de todos los que tenemos una actividad privada o consumos privados, aunque tengamos alguna actividad pública, pero que nos quita a nosotros la disponibilidad de administrar para que pasen a manos del Estado. Y entonces la pregunta es, ¿qué debiera hacer el Estado con mis recursos? ¿Y cuáles debieran ser los recursos del Estado en estos momentos? Teniendo en cuenta que crisis pandémicas como estas generan una inevitable caída en todo el sector de la economía, que es el motor generador de los recursos que luego administra el Estado. Es una situación crítica, pero bueno, en definitiva permite hacer muy palpable y muy visible para aquel que recién se introduce en la materia, entender de qué estamos hablando. Y estamos hablando de esto. Estamos hablando del Estado que va a extraer recursos de los privados para volcarlos al desarrollo de su gestión. Y la pregunta que sigue es, bueno, muy bien, pero en un momento como este, ¿cuál debiera ser su gestión? Si nos vamos a los libros tradicionales, nos vamos a encontrar con que la actividad financiera del Estado básicamente tiene por objeto obtener recursos para el Estado. Y tiene, en este doble vertiente de juego, tiene que obtener recursos y luego aspirar recursos del sector productivo, del sector privado, para luego volcarlos a la actividad pública. Y de esa manera tener o generar lo que todos conocemos como vulgarmente, pero conocido porque más y académicamente también, el gasto público del que tanto se habla siempre, y también tiene que, de alguna manera, con esos mismos recursos, preservar el patrimonio del Estado, función fundamental. El poder administrador está administrando nuestros recursos, nuestros bienes, y por lo tanto él tiene que administrarlos adecuadamente
de modo de poder brindarnos y cubrir aquellas cuestiones que entendemos necesarias. Y la característica de la actividad financiera del Estado es que el sujeto que la realiza es el Estado y los demás entes públicos. Son quienes desarrollan estas actividades. Y que el objeto que recae es, por un lado, el análisis financiero, la actividad financiera es, por un lado, los recursos que tiene el Estado y, por otro lado, el gasto que tiene el Estado. Para poder actuar, el Estado es un vehículo a través del cual se desarrolla la actividad y la cobertura de necesidades o distintos tipos de funciones que ya vamos a analizar, que por sí misma, en sí mismas quizás nosotros como ciudadanos en forma individual no podríamos cumplir. Pero no hay que olvidarse, y esto es algo fundamental, que la actividad financiera del Estado no es un fin en sí mismo. No es que el Estado existe para esta actividad financiera como único objetivo, tomar y gastar. Es parte ineludible e inescindible del rol del Estado en la cobertura de las necesidades públicas. Nosotros necesitamos que el Estado tome recursos para que pueda brindarnos y satisfacer algunas prestaciones que nos resultan imprescindibles. Vuelvo a decirlo, nunca más aplicable a un momento como este, donde le estamos exigiendo al Estado la existencia de un sistema de salud que nos preserve de esta catástrofe, como también seguridad y como también la necesidad de cubrir las necesidades básicas de ciertos sectores de la población que claramente se están viendo muy afectados por esta crisis. Pero entonces, siguiendo con esta misma pregunta, acá uno podría empezar y hubiera sido interesantísimo poder discutirlo con cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, pero ¿cuál es verdaderamente el rol del Estado? ¿Qué es lo que el Estado debiera hacer? ¿De qué se debería ocupar en momentos como este? A mí no me cabe duda, si hay algún momento donde quizás algunas cuestiones son muy evidentes, es momentos tan críticos como este. Hay una cuestión que nadie discutiría y es que hoy por hoy al Estado se le demanda la cobertura de la salud, pero también al Estado se le demanda la cobertura de los gastos indispensables de la población y de aquellos que por cuidar la salud pública general hoy medidas adoptadas por el Estado en pos de cuidar la salud pública en su conjunto, está privando de ingresos a sectores que realmente están necesitados. Y entonces tendría que aparecer el Estado ahí. En cierta medida uno puede mencionar medidas que se han tomado, pero ahí tiene que aparecer el Estado sosteniendo a aquellos sectores que por esta catástrofe se han visto imposibilitados de generarse sus propios recursos. Y después veremos qué pasaría si en lugar de existir esta catástrofe no estaríamos en el medio de una pandemia como esta y así todo si no le exigiríamos al Estado que de alguna manera proteja a los sectores más desprotegidos. Eso también es una cuestión a resolver, sin dejar de mencionar que cualquier opinión que virtamos sobre el rol activo del Estado en cualquier momento, crítico o no crítico de la historia, va a estar teñido y por supuesto va a estar incidido por los contenidos ideológicos de cada uno de nosotros. Es imposible pensar que todos vamos a pensar lo mismo y que todos vamos a pensar que el Estado tiene que hacer lo mismo. Eso no resulta posible. Somos todas personas con libertad de opinión y de pensamiento. Y es ahí donde el pensamiento crítico tiene que ayudar para que cada uno de nosotros, separado de la realidad, podamos, por lo menos en forma abstracta, entender qué es lo que pretenderíamos que nos dé el Estado. Y esa manifestación, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, deriva en situaciones de elección política, donde uno va a elegir como autoridades, como representantes, a aquellas personas cuya postura ideológica más se acerca a lo que nosotros pensamos. Y eso es la democracia. El Estado tiene, normalmente a veces hacía algunos ejemplos, creo que no vale la pena ahora traerlos, pero sí claramente uno de los roles fundamentales del Estado es garantizar nuestros derechos
personales y fundamentales. Y cuando uno habla de los derechos fundamentales, habla de aquellos derechos que además están protegidos por nuestra Constitución Nacional. Entonces, esta actividad financiera, como seguramente se verá después, cuando se vean las clases de presupuesto, veremos que el plan de gobierno del Estado tiene que estar forzosamente orientado a cumplir con el plan constitucional. Eso será tema de otras unidades. Pero el Estado en sí mismo tiene, desde el punto de vista académico, tiene que, reconocido doctrinariamente, como tres funciones básicas que nadie discute, podemos agregar alguna más, pero tiene que ver justamente con algunas funciones que no son discutidas de lo doctrinario. Las tres funciones a las que hago referencia y que ustedes van a encontrar en el material bibliográfico que se les ha recomendado, tienen tres aristas. Por un lado, la provisión de bienes y servicios públicos, que ya vamos a ver de qué se trata. Otra función de redistribución del ingreso, una función redistributiva que también vamos a analizar en un rato. Y por último, la tercera que es general, que uno va a encontrar en todos los tratados de finanzas públicas, es la función de estabilización monetaria y la búsqueda del pleno empleo. Por supuesto que a su vez, en otros tratados con otras cuestiones ideológicas, aparece como cuarta función del Estado la búsqueda del crecimiento económico. Eso es claramente una postura desde una cuestión ideológica, pero por supuesto que válido. Entonces, cuando hablamos de provisión de bienes y servicios públicos, el primer punto a dilucidar es de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de necesidades públicas. Necesidades públicas, por supuesto que tienen una visión política. En este caso, desde la óptica de Villegas, podemos hablar de dos tipos de necesidades públicas. Aquellas que son absolutas y se denominan necesidades públicas absolutas porque solamente pueden ser cumplidas por el Estado. Por ejemplo, defensa nacional, por ejemplo, administración de justicia. Y hay otras necesidades públicas que, si bien nunca dejan de ser públicas, bien pueden ser cumplidas por los privados. Por ejemplo, la provisión de servicios de salud. Hay salud privada, hay salud pública, servicios de seguridad. Es decir, no dejan de ser públicos, pero tienen el carácter relativo por cuanto no es que solamente pueden ser prestados por el Estado, sino que los particulares están habilitados para hacerlo. El transporte, ¿quién dudaría que el transporte es un servicio público? Pero sin embargo, aun cuando haya sido concesionado, como lo fueron los ferrocarriles en su momento, o quedará alguna línea todavía con concesión privada, el servicio no deja de ser público. Y entonces, la provisión de estos bienes y la satisfacción de estas necesidades aparece como uno de los justificativos iniciales para la tributación, para el justificativo para poder encontrar aquellos recursos tributarios. Empezamos a introducir conceptos que tengan que ver con las necesidades financieras del Estado para poder proveer y poder satisfacer estas necesidades públicas. Ahora, la pregunta que uno haría y que tendríamos alguna discusión es, bueno, muy bien, pero ¿hasta dónde o dónde no hay duda que tiene que intervenir el Estado o dónde no hay duda que no tendría por qué intervenir el Estado? Y acá vuelve claramente la cuestión ideológica otra vez. Pero la pregunta que se haría uno es, ¿cómo es la provisión de bienes y servicios públicos? Los servicios públicos los presta el Estado. Tiene una diferencia con lo que llamamos la provisión de bienes a través del sistema de mercado, porque el sistema de mercado es transaccional entre clientes y proveedores. Acá no hay una relación de cliente-proveedor entre el Estado y los particulares, en esta visión. El servicio público es o se caracteriza una necesidad como pública desde el punto de vista político, desde la óptica política. Por ejemplo, uno podría decir que a los que nos gusta y mucho, y mis alumnos saben, los que hayan sido alumnos saben muy bien, si bien me gusta mucho el fútbol, ¿podría yo sostener que la provisión de
la televisación de los partidos es una necesidad pública que tiene que ser satisfecha por el Estado. O perfectamente podría yo considerar que no tengo por qué, desde el Estado, poner un centavo en la transmisión de fútbol y que eso es una actividad de privados. Bueno, basta mirar en los últimos 8 años esta misma visión. Hubo dos enfoques políticos que, por un lado, un gobierno anterior al anterior hablaba de transmisión pública a los partidos de fútbol y el gobierno que siguió habló de transmisiones privadas. Claramente vinculado con lo ideológico, no quiero decir otra cosa con esto, simplemente plantear la diferente visión que se puede tener sobre un mismo tema y sobre su asunción como servicio público o como necesidad pública a satisfacer o no. Y además, entonces aparece acá la gran pregunta. ¿Habrá en todo esto alguna cuestión en la que el Estado sí o sí deba hacerse cargo? ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay servicios públicos que debieran ser satisfechos, pero que el privado, por su lógica propia, es decir, la actividad privada tiene por lógica, y lo podemos analizar en cualquier libro de economía, la maximización del beneficio. El privado va a buscar o va a operar en aquellos sectores donde su actividad les sea rentable. Claramente no va a querer operar actividades que le den pérdida. Estas son las leyes del mercado. Y entonces, eso significa que determinados ciudadanos, por no poder acceder al precio exigido por el mercado, se vean privados de una necesidad pública indispensable para sus vidas. Imaginemos un tren que salga o que conecte las poblaciones de San Salvador de Jujuy e Iruya. Un tren directo. Claramente uno puede preguntarse, ¿es interesante para un privado? Y seguramente no. Seguramente no será una línea o un trayecto que resulte interesante a los privados para prestar ese servicio. Pero sin embargo, en ambas poblaciones, en ambas ciudades, viven ciudadanos que necesitan ser transportados. Entonces, seguramente ahí, en cuestiones tan marcadas como estas, donde el privado claramente se va a tratar de evitar tener que meterse porque no va a querer perder, el Estado forzosamente tiene que entrar, porque si no estaríamos privando de la satisfacción de necesidades claras a ciudadanos que por un tema económico no lo pueden hacer. Entonces, esta falta de provisión de servicios privados por falta de rentabilidad integra lo que se podrían llamar las fallas de mercado. ¿Por qué? Porque no es aquellos sectores que no se ven alcanzados por la prestación por la provisión de un bien o la prestación de un servicio, porque justamente no resulta atractivo para las leyes de mercado. Entonces, en la provisión de bienes y servicios públicos, en estas cuestiones políticas, se nos empieza o se le plantean al gobernante una serie de disyuntivas. Porque la primera pregunta que uno hace es, bueno, tiene que definir qué bienes públicos va a proveer o qué bienes y servicios públicos va a proveer. Y qué cantidad va a pagar por esto. Porque hay costos que sostener y en realidad no es lo mismo cuando hay que definir cómo se sustenta una actividad en el caso de que existiera una transacción entre privados, cuando hay una prestación de servicio que no está vinculada directamente con un precio, sino con algún recurso que tiene el Estado y que lo está a lo mejor generando alguna persona que no utiliza el servicio. Hoy por hoy, el ejemplo más concreto es cuando estamos hablando de la provisión de servicios médicos privados. Está claro que aquel que tiene medicina privada no utiliza el servicio público de salud, o no, generalmente no lo utiliza, o tiende a no utilizarlo. Y sin embargo, a través de los recursos que llega al Estado mediante el pago de tributos, lo está financiando. Por lo tanto, fíjense que acá se parece la primera gran división entre la actividad privada y el sector público. Porque mientras que en el mercado la decisión de provisión de qué tipos de bienes proveer y a qué valor proveerlos y en qué cantidad es una decisión de mercado, una decisión privada,
en el Estado la decisión de proveer o no determinados servicios o bienes públicos es política. Y entonces, como es política, lo que sucede en general, los gobernantes van a pensar que a lo mejor les conviene proveer determinado bien o servicio, si a lo mejor es quizás políticamente más conveniente, en lugar de pensar que es a lo mejor lo que ellos internamente piensan que es lo mejor. Se toman decisiones de tipo político, muchas veces por encima, a veces, de las decisiones que tienen que ver con la racionalidad en sí misma de la decisión. Entonces, como esta decisión de prestar los servicios políticos dependen de la ideología del gobernante, y como no todos pensamos igual, no todos los ciudadanos vamos a estar de acuerdo con determinados bienes y servicios que provee el Estado. Vuelvo al caso del fútbol. Seguramente cuando se proveía el fútbol de forma gratuita, mucha gente estaba contenta y otra gente pensaba que esto era un desprende de recursos. Cuando se revirtió la situación en otro gobierno con otra ideología, mucha gente empezó a pensar que se estaba privando de un servicio esencial a manos del privado, y muchos dijeron, bueno, el Estado dejó de sostener esta actividad que no tiene por qué sostenerla. En síntesis, nunca va a haber un 100% de acuerdo en esto, por esto que los estaba diciendo desde el principio, porque son decisiones políticas y no todos pensamos igual. También hay que entender que, si bien lo voy a tocar muy lateralmente, la provisión de bienes y servicios públicos que está vinculada con la obtención de recursos va a requerir también una definición en un gobierno federal, en un sistema federal como el nuestro. Vamos a tener que, o se va a tener que resolver, qué nivel de gobierno es el que va a prestar determinado servicio. Y en general esto tiene que ver con la cercanía del servicio con respecto al nivel de gobierno. En esto quiere decir que claramente la defensa nacional tiene que ser un servicio público prestado por el Estado nacional, y el alumbrado, barrido o limpieza de las calles es un servicio público que tiene que estar prestado a nivel municipal, porque es el que tiene mayor cercanía con los vecinos y que puede entender qué necesidades hay, justamente por esto, la cercanía del intendente o de los concejales o directamente los niveles de gobierno con el ciudadano. Después, claramente cuando uno aparece una primera división respecto a los servicios públicos que tienen que ver con una primera categorización vinculado también con esto, con la forma también en que se va a asignar recursos tributarios en función de los servicios que deben ser prestados por cada nivel de gobierno. Nos encontramos con los llamados servicios públicos divisibles y los servicios públicos indivisibles. Y los servicios públicos divisibles son aquellos prestados que satisfacen necesidades públicas y también satisfacen necesidades particulares. El Estado, los sujetos pueden demandar la satisfacción de estas necesidades y quizás satisfagan particularmente necesidades propias, pero en definitiva también ayudan a la comunidad en su conjunto. Y por otro lado, se necesita por carácter público, por ejemplo, la existencia de vacantes universitarias o vacantes en las escuelas, porque ese sería el caso opuesto donde habría una limitación, pero hay limitaciones en los casos de en los servicios públicos divisibles. Cuando hay una relación entre el servicio y la persona, hay una especie de consumo rival, porque el lugar que ocupa alguien en una universidad, el sitio que ocupa alguien en una universidad, quizás no lo pueda tomar otro. Pero no hablo concretamente de esto. Por ejemplo, las camas en los hospitales. Es decir, en síntesis, hay ciertos servicios públicos, hay ciertos servicios que compite el uso, porque el uso de uno impide el uso del otro, y esto es lo que caracteriza a veces a ciertos servicios públicos divisibles. Y hay otros, los servicios públicos indivisibles, que no tienen esta rivalidad de consumo. Por ejemplo, cuando yo hablaba de la defensa nacional, la defensa nacional es un servicio que
no va a poder ser identificado con ninguno de nosotros. No porque yo consuma defensa nacional, cualquiera de ustedes va a poder consumir menos defensa nacional. No se sabe qué consumimos cada uno, todos consumimos todo y por eso se denomina indivisible. Y una pregunta y un tema que lo dejo para la reflexión y quizás sea muy interesante para discutirlo o para plantearlo a través de algún trabajo práctico que seguramente en algún momento les mandaremos, pero les planteo una inquietud. Los derechos públicos, los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿son gratuitos o tienen costo? Por ejemplo, si yo hablo de el voto, el derecho a voto, ¿es un derecho, es un bien público en un Estado democrático? Claramente sí. Pero ¿cómo se financia? ¿Se financia? ¿Uno paga cuando va a votar? No, no paga. Emite su voto. Pero todo el comicio tiene un costo para el Estado y se está financiando con recursos. Por lo tanto, el derecho a voto, y guárdenlo esto para el punto que sigue, el derecho a voto no es gratuito, tampoco la libertad de prensa ni la libertad de culto, porque todos los ejercicios de estas libertades personales van a requerir de alguna actividad específica del Estado, alguna erogación que permita cubrirlo. Fíjense, lamentablemente uno a veces tiene que comentar estas cosas, pero a veces la libertad de prensa se ve afectada por fundamentalismos que no aceptan cuestiones publicadas por algún medio y entonces hay que defenderlos. Basta con recordar lo sucedido en París cuando fue la masacre de la revista Charlie Hebdo, que había afectado con sus publicaciones algún pensamiento religioso. Y entonces hay que proteger a quienes ejercen la libertad de prensa porque puede ser que quienes no piensen igual utilicen mecanismos de agresión que requieren una acción del Estado de defensa. No lo digo particularmente por este caso, lo digo en general, solamente como ejemplo, que no a veces que el ejercicio de la libertad de prensa no es solo un ejercicio intelectual, sino que requiere protección del Estado para evitar como en muchísimos casos más, agresiones a quienes publican o dicen cosas que no nos gustan. Esto ha pasado en la historia y entonces lo dejo para que se recapacite posiblemente a través de un trabajo de qué estamos hablando cuando hablamos de el costo de los derechos que tenemos como ciudadanos. Lo que sí ya desde ya puedo anticiparles es que evidentemente a poco que nos pongamos a pensar un poquito en cada uno de estos derechos personales que vamos viendo y que a título de ejemplo todo esto está expuesto en el primer Power que fue subido a miel por la cátedra, van a ver que si nos ponemos a pensar, cada ejercicio de derecho requiere alguna actividad positiva del Estado. Entonces, no podemos hablar de derechos en abstracto sin que de alguna manera requieran el ejercicio de alguna actividad por parte del Estado. Y acá dejo marcado una clara contradicción que tenemos todos los ciudadanos en general, porque el impuesto, me corro un poquito de la palabra tributo para ir específicamente a una especie de tributo que es el impuesto, tiene este nombre justamente por eso. ¿Por qué este impuesto? Porque a nadie le gusta ir a pagar impuestos. Pero no nos gusta pagar impuestos, pero exigimos del Estado la prestación de los servicios públicos que consideramos indispensables. Y somos contradictorios los ciudadanos cuando le pedimos que nos dé servicios, pero no queremos aportar para financiarlos. Y no sirve, y esto simplemente para remarcarlo, no es válido como estructura de pensamiento, por lo menos en mi opinión, justificar la evasión impositiva o la falta de deseos de pagar impuestos con la mala administración que uno pueda creer que el Estado está haciendo en nuestros fondos. Evasión impositiva es un delito, manejo incorrecto de las finanzas públicas también es un delito. Entonces, no podemos pensar que un delito hay que combatirlo con otro delito. Nosotros le exigimos al Estado que nos preste los servicios que nos tiene que prestar y a cambio de eso estamos obligados a pagar nuestros tributos. Con esto cierro el punto y los dejo para la reflexión futura. La segunda función de la que hablé es la que tiene que ver con la redistribución del ingreso.
Esta función, a veces resistida, pero que en mi opinión es sumamente válida, tiene que ver con que, evidentemente, en una sociedad capitalista en la que estamos viviendo hoy por hoy, existen estratos sociales que disponen de mayores recursos que otros estratos sociales. Y no dejamos de ser todos ciudadanos por ellos. Entonces, acá aparece esta figura del Estado, así para llamarlo el Estado Robin Hood, que de alguna manera le quita recursos a los sectores de mayor poder adquisitivo para dárselos a aquellos sectores con menor poder adquisitivo. Esto no quiere decir necesariamente darles plata, no significa solamente hablar de la asignación universal por hijo, asignación universal por embarazada, hablar de los adicionales. Tiene que ver con algunas actividades que pueda hacer el Estado para socorrer y ayudar y mejorar la calidad de vida de aquellos sectores que están en peores condiciones. Claramente una de las cuestiones que tienen que ver es la fijación de un sistema tributario progresivo, entendiendo por sistema tributario progresivo aquel que grava más a aquellos que más tienen, y en esto es emblemático el impuesto a la renta, y eliminar los impuestos regresivos, que son aquellos impuestos que afectan más a los sectores de la población que menos tienen. Por ejemplo, los impuestos al consumo, uno inmediatamente le viene el impuesto a valor agregado, que en definitiva es regresivo porque las personas, los sectores con menor capacidad de recursos, se ven obligados a consumir todo lo que obtienen, justamente a diferencia de los sectores de mayor recursos que tienen alguna capacidad de ahorro. Entonces eso hace que su propensión, lo que se llama propensión marginal al consumo, es decir, es lo que tienden a gastar de lo que ganen, sea de él 100%, no tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, al estar grabados los consumos con el impuesto de valor agregado, si no se toman tratamientos diferenciales, todos sus consumos quedan grabados con el impuesto de valor agregado, el 100%. Mientras aquellos sectores que pueden ahorrar el 50%, por ejemplo, de sus recursos, se ven afectados por el impuesto en la mitad de sus ingresos, mientras que los más desfavorecidos, los sectores con menor ingreso, ven afectado el 100% de sus ingresos. Por eso son regresivos. Entonces, el establecimiento de un sistema progresivo ayuda a la redistribución del ingreso. También es cierto, hay un montón de medidas que tienen que ver con subsidios a los sectores como los que estamos viendo, esto es redistribución de ingreso. También la construcción de hospitales, la construcción de escuelas que permiten mejorar la calidad de vida de los sectores con menor movilidad social, ayuda de cualquier forma a entenderlas como actividades redistributivas del Estado. No hay duda que el Estado tiene que estar en estas cuestiones y además no hay duda que la mejora de calidad de vida de todos ayuda evidentemente a la mejora general de vida de un país, de un Estado. Pensar solamente que un sector de la población puede vivir dignamente y otro sector no, es no ver que toda esa función del Estado, quitándonos recursos a todos, que no podemos, porque una vez que el Estado nos quita recursos, son recursos que usa el gobierno de turno, usa el gobernante de turno, nosotros no podemos decidir nuestros consumos. Tienen que ser útiles para que en general la sociedad tenga mejor calidad de vida. Y en esa sociedad que integran tanto aquellos que tienen capacidad contributiva, que tienen riqueza, como aquellos que no la tienen. Esta es una concepción ideológica que no ha sido mayormente discutida y que tiene que ver con recursos y herramientas de las que dispone el Estado para poder mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto. No quiero aburrirlos más con esto, los invito a ir a la bibliografía del tema y, por supuesto, en los foros y en las interacciones que tengamos a través de las plataformas digitales, va a ser un placer poder discutirlo con ustedes. La tercera función a la que hacía referencia tenía que ver con la estabilización monetaria, evitar en lo posible que existan desequilibrios y financieros y monetarios en el Estado y la utilización de recursos tributarios en épocas de alta y baja, de los ciclos de alta productividad en la economía y volcarlos a la economía en los ciclos de baja productividad, ayuda a sostener un nivel económico estable, justamente eso, sostener una estabilidad económica, y también el hecho de que el Estado recaude en los periodos de bonanza para volcarlo a través del gasto público como recurso para sostener
el empleo parece como una herramienta interesante. No podemos dejar de mencionar que hoy nos encontramos nosotros como Estado en un país que tiene este tipo de problemas, tiene problemas de estabilidad monetaria, o sea, tenemos un proceso inflacionario importante y tenemos un desempleo importante. Va a haber que abusar mucho el ingenio para ver cómo podemos reactivar los procesos económicos de modo tal que se permita reinsertar al mercado laboral a todos aquellos sectores y aquellas personas que claramente quieren hacerlo y no pueden por un problema de estructura del Estado. O sea, no nos olvidemos que si no hay pleno empleo, hay de alguna manera una función del Estado que no se ha cumplido. Hay un error en algún punto que no ha permitido el crecimiento. También hay contexto externo, no solamente es ponernos nosotros todas las culpas, pero evidentemente hay una actividad a la que hay que apuntalar, tanto como las dos anteriores. Y la cuarta que mencioné, la que tenía que ver con el crecimiento económico, es una visión de Vito Tanzi, en su momento como miembro del Fondo Monetario Internacional, y hablaba de la función de la búsqueda del crecimiento económico como herramienta que permita hacer todo lo que dijimos antes. Es decir, para que pueda haber provisión de bienes y servicios, redistribución del ingreso y estabilidad económica y búsqueda de pleno empleo, tiene que haber unas políticas de crecimiento que permitan redistribuir ingreso, y eso significa aplicar capital a las riquezas preexistentes en un país para poder generar ingresos que puedan ser redistribuidos entre todos los ciudadanos. Bueno, estimados alumnos, espero no haberlos aburrido demasiado. Espero que esta breve exposición, que normalmente nos lleva 2 horas y que la vamos a acotar simplemente a 40 minutos, haya sido de interés y les haya permitido entender de qué vamos a hablar este semestre. Porque si uno mira la política, la pirámide política de gobierno, de la gestión de gobierno en el área económica, va a haber una política económica como parte superior de la pirámide de la política económica. Dentro de los conceptos de política económica aparece la política fiscal en un segundo plano como integrante de la política económica. Y la política fiscal se va a nutrir de dos vertientes. Por un lado, la política tributaria y la política del gasto público. Si nos vamos por la rama de la política tributaria luego van a aparecer todo el conjunto de normas que garantizan los deberes, que garantizan los derechos de los ciudadanos y nos imponen obligaciones que tienen que ver con el derecho tributario. Y todo ese sistema garantista sobre hasta dónde puede llegar el Estado para sacarnos recursos a los privados y volcarlos al sector público, se va a ver plasmado primero en el sistema de garantías y luego en un sistema tributario, que va a ser compuesto por todos los impuestos o tributos que están integrando el sistema tributario. Y en último lugar, aquella gestión del tributo que tiene que hacer el Estado para controlar el verdadero cumplimiento por parte de todos los ciudadanos de los impuestos establecidos en el sistema tributario con las garantías del derecho tributario dentro del esquema de política tributaria en la política fiscal. Espero haber sido claro en esto. Siempre los que hayan cursado conmigo saben que empiezo diciendo que tenía un viejo, o lo había leído en su momento, un viejo tributarista español y sabio que había dicho que el derecho tributario está presente en nuestras vidas en todo momento y en cada lugar, aunque no nos demos cuenta. Bueno, yo hacía algunas veces algunos ejemplos que en este caso lo voy a hacer diferente. Yo puedo sostener que sé qué es lo que va a pasar con ustedes cuando dejen de ver este video. Y es tan cierto lo que dije antes sobre que el derecho tributario está en nuestras vidas en todo momento, que lo primero que va a pasar si ustedes dejan de ver este video y apagan sus computadoras, es que van a dejar de consumir electricidad. Y al dejar de consumir electricidad, van a pagar un poco menos del impuesto al valor agregado que la grava. ¿Vieron? Tuvieron un pequeño ahorro impositivo en sus vidas y ni siquiera se dieron cuenta. Les dejo un gran saludo y espero volver a reencontrarnos a lo largo de este curso virtual o de manera presencial cuando las circunstancias públicas sanitarias lo permiten. Les mando un gran saludo.